Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más del Café de Innovación. Pues bueno, desde el año pasado que no nos veíamos, tiene una semana, pero pues es prácticamente otro año. Seguramente ya vieron por ahí, ya les llegó el tema del año matemático, este tema de que la suma. Bueno, más bien el cuadrado del 45 es el 2025 y del 44, perdón, es por ahí de 1900 y tantos. Véanlo por ahí, está interesante, algo interesante para jugar con las matemáticas. Y si no les ha llegado, pónganme un mensaje en la cofradía del Café Innovación y con mucho gusto les mando las cuentas, estas matemáticas que por ahí están alrededor de este año. Hoy vamos a seguir platicando acerca de los reportes de la OECD. Ahorita les digo cuáles otros vamos a ver. Y hoy vamos a platicar acerca de grupos vulnerables y oportunidades, tal cual lo maneja la OECD. Y nos dice aquí en el reporte, y se explora cómo la inteligencia artificial afecta a mujeres, adultos mayores y trabajadores de baja calificación. Este programa, dice, basado en el reporte de la OECD, analiza estrategias para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades laborales y dice, no te quedes atrás de este panorama de desigualdad. Y algo aquí que realmente es bien importante es que los invito a que pongan atención en el programa porque la realidad es que hoy en especial voy a hablar claramente acerca de un paradigma que estamos rompiendo con este tema de la inteligencia artificial, que es algo que de alguna forma pues ya lo sabíamos. Entonces, perdón, es algo que ya sabíamos, pero es algo que quiero volver a, eh, a reforzar porque, insisto, estamos viviendo un cambio de paradigma completo que si no entendemos cuál es el cambio, vamos a tener serios problemas. Y ahorita les voy a explicar por qué. Retomo un poco el tema que hemos platicado anteriormente acerca de este punto de cuál es nuestro papel dentro de esta nueva era de la inteligencia artificial y cómo es que nosotros debemos de entender nuestra participación en esta era de la inteligencia artificial, porque es completamente diferente. Ya lo hemos comentado, ya lo he comentado varias veces, pero me parece que es muy importante que lo repita y que lo vuelva a repetir y que lo vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque si no entendemos el cambio de la era anterior a esta era con inteligencia artificial, la realidad es que vamos a sufrir mucho. Estoy terminando de preparar un libro donde precisamente hablo
acerca de este tema, que es algo que pocas personas están abordando y va a ser algo que va a ser un parteaguas. Y hoy, justo en este programa, creo que va a quedar más claro que nunca. Déjenme platicarles cuáles son los siguientes programas que vamos a tener y ahorita me voy de lleno. Próxima semana vamos a hablar de la evolución del trabajo, nuevas habilidades en la era de la inteligencia artificial. Y aquí los vamos a invitar a nuestra nueva edición del curso que teníamos, que anteriormente se llamaba IA Mastery, y va a ser un curso totalmente nuevo, rediseñado, alineado con el 2025. Estamos tratando de brincar un paso adelante y adivinar qué es lo que va a suceder para enseñarles un paso adelante de lo que vamos a hacer. Ya los invitaré en su momento. ¿Qué podemos esperar para el 2025? Vamos a hacer algo de predicciones acerca de qué es lo que esperamos que pueda suceder. Hace un par de años hicimos un reporte de predicciones que acabó siendo bastante acertado y este año vamos a hacer lo mismo para el 2025. Cosas nuevas que vienen y sobre todo qué podríamos estar esperando de la evolución humana en este contexto de la inteligencia artificial. Jueves 23 de enero vamos a hablar de cuáles son las estrategias regionales para adoptar la inteligencia artificial generativa. No es la misma forma en la que va a estar adoptando la inteligencia artificial generativa países como Estocolmo, Dinamarca, Alemania, Francia, a como lo vamos a estar adoptando México, Colombia, Chile y Perú. Es diferente, y es diferente porque por el mismo desarrollo tecnológico de cada uno de los países. De esto ya platicamos en alguno de los programas anteriores. Ya saben, si quieren revisar cualquiera de los programas anteriores, pueden entrar directamente a nuestro canal de YouTube o pueden entrar a cafedeinnovación.mx y van a poder ver todos los programas de la temporada 1, 2, 3, 4 y esta quinta temporada. Es el quinto año, arrancamos el quinto año con este Café de Innovación y la realidad es que muy contento porque cada vez hay más personas que nos están acompañando y este programa no lo hago para mí, lo hago para ustedes, para compartir lo que sé que me parece que es de valor para cada uno de ustedes. Y cerramos el 30 de enero con las habilidades para esta era de la inteligencia artificial generativa. Hay un gran abanico de habilidades que hay que desarrollar y hay un gran abanico de cosas que tenemos que aprender y de cómo tenemos que entender esta literal nueva era y ahorita se los voy a comentar por qué. Este es el reporte del que voy a platicar el día de hoy. Literal, lo traduzco tal cual, dice, ¿quién va a estar más afectado de los trabajadores por la inteligencia artificial? Y van a ver ahorita con las gráficas y con los comentarios que les voy a hacer, es un zoom, una mirada más de cerca al impacto de la inteligencia artificial en mujeres, trabajadores de baja habilidad y otros grupos relacionados. Este es un paper de inteligencia artificial de la OSD, es un artículo, un reporte de octubre del 2024, o sea, es prácticamente recién publicado. Y bueno, como siempre, los invito a que me ayuden contestando quiénes nos están acompañando en este programa para poder saber quiénes son, qué tanto saben de innovación, qué tanto saben de emprendimiento, por qué es importante para nosotros poderlos apoyar, darles información cada vez más precisa, cada vez más enfocada en lo que ustedes necesitan. Y bien, vamos entonces con el reporte y no sin antes invitarlos a nuestra comunidad del Café de Innovación. Es un grupo de WhatsApp, tenemos varios grupos dentro de esta comunidad. Aquí les compartimos noticias, cursos. Aquí les voy a compartir ahorita terminando el tema de
de lo que les decía del año matemático y esta parte de que es la suma de los cuadrados del número y cómo está interesante, digo, a final de cuentas es un juego de matemáticas. Déjenme, antes de presentarme, voy a hacer la introducción al tema y ahorita regreso y me presento. Soy Ricardo Bolaños, muchos ya me conocen. Y como siempre, si tienen alguna duda, por favor, coméntenme en redes sociales, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, quienes me están viendo y quienes nos están viendo directo en Zoom. Igual, coméntenme y aquí voy viendo los comentarios y voy contestándolos en la medida en la que vamos avanzando. Bueno, vamos con la introducción. Este reporte, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? Dice, la inteligencia artificial ha avanzado principalmente en la automatización de tareas cognitivas no rutinarias. ¿Qué? Cognitivas no rutinarias. Es decir, ¿qué automatización de tareas que tienen que ver con el conocimiento y que no son rutinarias? Es decir, que no es algo que se esté repitiendo constantemente, impactando mayormente ocupaciones de cuello blanco. Este es un término de norteamericano que se usa mucho. El white collar es para los empleados de oficina y el blue collar es para los empleados de planta, básicamente porque el blue es porque los empleados de planta, de piso, de manufactura, pues traían en aquel tiempo overoles azules, y entonces, bueno, esos eran los de allá, y los de acá traían su camisa blanca con su corbatita muy elegante. De ahí viene el término de white collar y de blue collar. Entonces, aquí a esas personas administrativas como gerentes, profesionales de tecnología de información y científicos, es a los que más les va a pegar. Y aquí empiezo con la reflexión. Y créanme que es muy importante lo que les voy a decir. Antes, hace 50 años, el tema era estudiar y tener conocimiento. Díganme si no es cierto, pónganme un mensaje y díganme, no es cierto, Ricardo, estás diciendo puras mentiras. ¿Cuál era el tema? El tema era estudiar una carrera. En los 60s era a ver quién logra estudiar una carrera. Ese es el que destacaba, porque tenía no solo datos, tenía información y tenía conocimiento. Ese era el profesional que iba a destacar. En los 60s, en los 70s, en los 80s y en los 90s tienes que tener una maestría, porque si no tienes una maestría, no tienes suficiente conocimiento para destacar en los 80s, en los 90s. En los 2000s tenías que tener 2 maestrías, eventualmente un doctorado, 2, 3, 5, 7 diplomados. De lo contrario, no ibas a destacar porque no tenías conocimiento. Entonces, esos que nos dedicamos a estudiar éramos los que íbamos a destacar, ¿no? Mario nos hace una pregunta, ahorita la abordo. Dice, ¿cuáles son los riesgos de usar ahí? Por ejemplo, ¿puede duplicar voz y poner en riesgo la propia identidad o bien convertirse en una especie de espía relacionado con actividades propias? Te diría sí de bote pronto, Mario, sí. O sea, sí a las dos, pero déjame matizar un poquito ahorita conforme vaya llegando a la parte de los riesgos, en la parte de esta vulnerabilidad de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con esto? Quienes estaban en peligro o quienes eran vulnerables hace escasos 20 años eran las personas que no tenían conocimiento. ¿Por qué? Porque esas que no tenían conocimiento tenían que estar supeditadas a los que sí tenían conocimiento, y esos que sí tenían conocimiento eran los jefes, los gerentes, directores, los CEOs, los C-level, los que quieran. Sin embargo, ¿qué pasa con ese tema de la inteligencia artificial? Y sigo aquí con la introducción. Dice, la exposición a la inteligencia artificial, dice, está fuertemente relacionada con el nivel educativo. Las ocupaciones altamente expuestas tienen una mayor proporción de trabajadores con educación terciaria. Terciaria se refiere a primaria, la secundaria es secundaria y preparatoria para los que tienen un sistema educativo como México, y terciaria es los que estudian una carrera profesional, una carrera técnica.
Entonces, fíjense qué chistoso, o sea, hace escasos unos cuantos años, el que más fuerte era el que tenía una carrera. Pues hoy resulta que el más vulnerable a la inteligencia artificial son los que tienen una carrera, los que tienen conocimiento. ¿Y por qué? La realidad es que está muy sencillo, tampoco hay que darle tantas vueltas, ni tampoco hay que tener una bola mágica, ¿no? O ser científico de la NASA para determinar esto. Simple y sencillamente es muy fácil. Lo he comentado en otros programas. Datos, información, conocimiento y sabiduría. Aquellas personas que, bueno, quienes se generan quienes se dedican a generar datos, bueno, esos ya estaban obsoletos de hace varios años. Los que se dedican a generar información a partir de los datos, los que los ordenan, los que los clasifican, esos ya también estaban obsoletos hace muchos años. ¿Por qué? Porque eso ya lo hace una base de datos, lo hace un Excel, lo hace prácticamente cualquier herramienta que medio manipule datos. Pero para generar conocimiento ahí sí ya no, porque ya el Excel ya no daba. Generaba algo, pero yo tenía que tomar esa información y convertirla en conocimiento. Hoy, las herramientas de inteligencia artificial generativa están convirtiendo mis peticiones en conocimiento. Por ejemplo, si yo le pido a una herramienta de inteligencia artificial generativa como un DALL-E, como un Midjourney, como un Meta, cualquiera de las herramientas que hay de inteligencia artificial generativa que hacen imágenes, si yo le digo que me haga una imagen, me va a hacer una imagen. Es decir, yo antes necesitaba conocimiento para poder generar esa imagen. Hoy ya no necesito conocimiento. Claro, nunca va a ser la imagen que genere tan profesional, balanceada y todos los atributos que ustedes quieran que la que hace un diseñador. Pero antes yo necesitaba conocimiento para poder hacer esa imagen. Hoy ya no necesito conocimiento porque el conocimiento me lo va a estar dando precisamente esa herramienta de inteligencia artificial que tengo. Entonces, esto la realidad es que es súper interesante el poderlo entender de esta manera, porque al estar yo entendiendo esto, yo puedo entonces dejar de ver la parte de conocimiento como mi mayor aportación y entonces empezar a buscar esa parte de sabiduría como mi mayor aportación. ¿A qué me refiero con esto? Voy a profundizar porque si yo logro transmitirles esto que yo he venido manejando ya durante muchos meses, entonces créanme que se les va a facilitar completamente la adopción y van a poder potenciar su productividad a través de herramientas de inteligencia artificial. Necesitamos ser más humanos en lo que somos humanos. Aquí, déjenme ir a hacer una comparación de herramientas. Siempre que el humano inventa una herramienta, es porque la herramienta va a ser mejor que el humano. ¿Cuál es el tema? Prácticamente, si ustedes ven de aquí hacia atrás, la mayor parte de las herramientas eran herramientas físicas. De hecho, si ustedes hacen un recuento de herramientas, probablemente el 90% de las herramientas son físicas, no son digitales, no son de generación digital. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con una herramienta física, pues puede ser que no le tenga temor. Sin embargo, si yo tengo una herramienta digital, donde esa herramienta digital puede estar haciendo predicciones o tomando decisiones, entonces puede ser que me dé miedo que esta herramienta digital pueda hacer lo mismo que yo. Y me voy un paso atrás de inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial todavía estaba en laboratorios, apenas hace unos 5 o 10 años, que todavía no la teníamos todos al alcance de la mano. Por ejemplo, en Excel, yo podía poner una fórmula en Excel donde yo le programara y le dijera, bueno, yo le podría poner en una columna las metas de ventas de la empresa y en otra columna los vendedores, ¿no? En renglones,
y le podría poner lo que los vendedores vendieron. Y entonces yo le podría poner una fórmula donde dijera, si lo que el vendedor vendió está entre tal y tal meta, lo pones en rojo. Y si lo que el vendedor vendió entre tal y tal, lo pones en amarillo, entre tal y tal en verde, y entre tal y tal en plateado, ¿no? Rebasó la meta por mucho. Eso es algo, pues en Excel se hace muy fácil, es una comparación, son unas operaciones, pero podríamos pensar que el Excel está tomando la decisión con base en una regla que yo le dije de tomar la decisión de qué vendedor cumplió la meta y qué vendedor no. Yo sé, los que son un poco más ortodoxos en inteligencia artificial, me estarían colgando en este momento diciendo que esa no es una decisión, es una fórmula. Y aquí me podría pasar horas rebatiéndolos, pero lo que quiero es transmitirles ese brinco a partir de algo muy simple hacia algo más complejo. Entonces, ¿qué? Pues eso puede ser que me dé miedo. ¿Qué es lo que pasa? La persona que hace 10 años, su función era tomar el reporte de ventas, comparar lo que vendió contra una tabla y anotar este bien, este tache, este medio, este bien, este tache. Esa persona se quedó sin, si era lo único que hacía, se quedó sin trabajo. ¿Por qué? Porque un Excel lo reemplazó. ¿Qué es lo que pasa? Pues hoy la inteligencia artificial hace este tipo de cosas, pero hace este tipo de cosas con más detalle, más evolucionadas, con más información, con menos contexto, con más profundidad, con más variables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros éramos de la generación de personas que nos dedicábamos a basar nuestras competencias en generación de conocimientos, ya, o sea, eso lo va a hacer cualquier herramienta de inteligencia artificial, hoy, mañana o pasado mañana. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que brincarnos un escalón arriba a buscar generar sabiduría y darle la oportunidad a la herramienta de inteligencia artificial que con nuestra guía, consejo, dirección, mandato o prompt genere conocimiento, luego yo lo revise y luego use eso para tener sabiduría. Si ustedes logran interiorizar esto que les estoy diciendo, van a poder cambiar diametralmente el tema de inteligencia artificial. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Déjenme presentarles aquí una tabla que viene en el reporte, no está traducida, sin embargo, se las dejo por aquí y si entran a la cofradía del Café de Innovación, si entran a la cofradía del Café de Innovación, les voy a compartir el reporte completo para que tengan oportunidad de traducirlo. Fíjense cómo están aquí vienen todas las comparaciones, voy a ir revisando algunas tablas específicas, pero fíjense cómo aquí me dice el tipo de trabajador, los principales riesgos y las principales oportunidades. Gente que estudió una carrera en adelante, gente que no tiene una carrera, hombres, mujeres, gente joven, gente mediana, madura, gente más vieja, los que nacieron en el país, esto es súper interesante, y los que son inmigrantes. Y aquí vienen los riesgos que van teniendo cada uno de los puntos. Hemos visto en programas anteriores que la gente joven está más expuesta a la inteligencia artificial que la gente más vieja. ¿Por qué? Porque la gente más vieja está más basada en experiencia y la experiencia es más fácil traducir la sabiduría. Entonces, eso la realidad es que es algo interesante. Voy aquí, sigo con esto y ahorita me presento con un poco más de detalle. ¿Cuáles son los grupos sociodemográficos y la parte de exposición a la inteligencia artificial? Ahorita voy con tu comentario, José Luis. Dice aquí, trabajadores más expuestos, los altamente educados y los que están en edades productivas y los que son nativos del país.
Fíjense qué interesante, esto es interesantísimo. Cuando yo leí el reporte la primera vez, la realidad es que lo leí y cuando llegué a esta parte, lo dejé de leer y me fui a dar una vuelta, porque pareciera que le dieron la vuelta a la tortilla. No le dieron la vuelta a la tortilla. ¿Por qué? Pues, ¿quiénes eran los que eran competitivos hace 10 años? Ah, los altamente educados, los que estaban en una edad productiva, los que eran nativos del país. Esos eran los que eran más competitivos. Hoy son los que están más expuestos a la inteligencia artificial. Y hace mucha lógica. Si ustedes se posicionan en esta pirámide de la sabiduría, datos, información, conocimiento, sabiduría, pues verán que los que, o sea, los que estamos con estos características, pues nos dedicamos a generar conocimiento. Por lo tanto, estamos más expuestos que el otro grupo. Trabajadores menos expuestos, trabajos manuales, limpieza, agricultura, preparación de alimentos, y los que tienen un menor nivel educativo. ¿Por qué? Porque los trabajos menos expuestos están más basados en cosas físicas, de tal manera que toda la parte de inteligencia artificial generativa difícilmente llega a sustituir un trabajo físico. El trabajo físico lo va a acabar sustituyendo en algún momento algún robot, como hay muchos robots o partes de robots, ¿no? Brazos mecánicos, manipulaciones y todo esto que sustituyen parte del trabajo físico, pero es muy complicado un robot completo, un cyborg, que sustituya completamente las funciones de un trabajador por muchas razones. No las voy a explicar en este momento, pero bueno, ahí está. Los trabajadores menos expuestos son esos. Esta es otra tabla, la quise dejar tal cual estaba, pero fíjense otra vez. Los de educación terciaria, los de edad madura, digamos, y los nativos, que son los que estábamos comentando en la diapositiva pasada. Fíjense cómo las 5 ocupaciones más expuestas: ciencia, profesionales de la ingeniería, los ejecutivos del nivel C, este famoso C-level del Chief, lo que sea, Chief Executive Officer, Chief Information Officer, Chief Manufacturing Officer, el que sea, los administradores, los profesionales en negocios, los profesionales en tecnología de información. ¿No? Y yo sé que es frustrante, o sea, créanme que es frustrante, sobre todo alguien que estudió y estudió y estudió y se preparó, que de repente llega una herramienta de inteligencia artificial y te diga, con permiso, yo lo estoy haciendo mejor que tú. Y ¿saben qué? La realidad es que si solo me quedo en el nivel de conocimiento, sí, lo acepto, la herramienta de inteligencia artificial lo está haciendo mejor que yo. Y claro, al principio te enojas, te frustras, te molestas, te entristeces, pero si después retomas y te resintonizas, dices, ¡qué maravilla! Me va a tomar menos tiempo, y ahorita lo vamos a ver más adelante en cuanto a los tiempos. Las ocupaciones menos expuestas, la gente que ayuda, los que limpian, toda la parte de agricultura, todos los asistentes de preparación de alimentos, todo lo que es la parte del labor, la mano de obra, y todo lo que son trabajadores en espacios elementales. Y vean la diferencia en los porcentajes. Promedio 84% contra un 25%, un 42%. Entonces, esto es importante y hay que tomarlo en cuenta, mucho, mucho, muy en cuenta. Aquí están las gráficas, es prácticamente lo mismo que les platiqué, pero con gráficas. Dice, hay una fuerte relación positiva entre la exposición de trabajadores de inteligencia, de trabajadores, perdón, hay una fuerte relación positiva entre la exposición a la inteligencia artificial y los trabajadores por nivel educativo. Y aquí está los que tienen una educación terciaria. Fíjense qué tan expuestos están. Conforme hay una mayor exposición, va habiendo están más expuestos los trabajadores que están más educados. Yo sé que esto puede ser algo totalmente contradictorio a la lógica,
con la que funcionamos la era anterior, ¿no? Estamos en una nueva era. Yo no sé si es una nueva revolución industrial, pero estamos en una nueva era, indudablemente. Y no estoy hablando de nada de hollywoodesco, simplemente es por lo que veo con nuestros clientes, con los participantes en nuestros cursos y por lo que voy viendo en el entorno, sobre todo en el entorno global. Y ahorita les digo por qué el entorno global. Entonces, mientras más educado estás, más expuesto estás a herramientas de inteligencia artificial. La parte de género está, también hay una relación en exposición, pero también está correlacionada con la parte de educación. Es decir, aquí, en este caso, los hombres están más expuestos, pero es porque hay una correlación de que los hombres tienen un mayor nivel educativo que las mujeres. En general es un dato estadístico, no estoy diciendo que no tiene nada que ver con género, ni con ninguna preferencia, ni mucho menos. Y también aquí la exposición de inteligencia artificial con la edad también depende del nivel educativo. Entonces, fíjense cómo todo, o sea, se relaciona, pero por el nivel educativo, se relaciona, pero por el nivel educativo, se relaciona, pero por el nivel educativo. Y pues vean también la forma en la que están estas relaciones, que es, pues igual, la realidad es que sí es súper interesante estas gráficas que les estoy compartiendo. Y finalmente, aquí está negativamente relacionada con los que nacieron en el país y los que son inmigrantes. Y vean la relación tan interesante de los nativos contra los que son residentes extranjeros. Déjenme contestar un par de preguntas y déjenme en el Inter presentarme, sobre todo para los que no me conocen. Yo soy Ricardo Bolaño, soy experto en inteligencia artificial aplicada a negocios y a transformar personas para que transformen sus negocios o su desarrollo personal. He capacitado a más de 4,000 personas en temas de inteligencia artificial en estos últimos 2 años, 2023, 2024, y pertenezco al grupo de expertos de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, al grupo de expertos de la OSD para Gobernanza de la Inteligencia Artificial, y estoy en el Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la ISO 56000, que es la familia de normas de gestión de la innovación. Esta exposición internacional me da la oportunidad de ver qué está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en la OSD, en el Foro Económico Mundial, qué es lo que está pasando en la ISO, se está usando, no se está usando, a quién le pega, a quién no le pega, y eso me da la opción de poder analizar con cierto desapego, evitando en la medida de lo posible los sesgos cognitivos que podría tener por mi edad, por mi educación, por el país donde nací, por el país donde trabajo, y transmitirles a ustedes de la manera más desapegada que puedo todo esto. Entonces, ese soy yo, soy conferencista, escritor, instructor, soy catedrático, soy triatleta, he dado clases en el ITAM, en la UNAM, en el TEC de Monterrey, en la UMIN. Pertenezco a Coparmex, a Canaco, soy rotario, soy egresado del TEC de Monterrey, del Thunderbird de la Universidad Antonio de Nebrija, y esta oportunidad que he tenido de estudiar me da la opción de tener un abanico más amplio para poder comprender y extrapolar, adelantándome un poquito a lo que me parece que va a suceder. Déjenme irme por aquí con una pregunta y en lo que voy viendo, en lo que voy preparando esta parte de impactos en el empleo. Enrique dice, la exposición es riesgo o pérdida o inmersión y toma de ventajas basado en conocimiento educativo laboral. Sí, Enrique, precisamente aquí el tema es que debemos brincar a buscar tener sabiduría. Revisen los programas anteriores, hay por ahí un par de programas que hablé con mucho más detalle de esta parte de sabiduría. Es importante, porque sí es importante que se pueda manejar esto.
José Luis dice, hola Ricardo, cuando te refieres a expuesto, ¿cómo lo estás exponiendo? Entiendo que son los que tienen más riesgo, correcto. La exposición se refiere a los que tienen más riesgo de que estas funciones serán realizadas por la inteligencia artificial. Y dice, yo lo veo también como que son los de mayor nivel educativo, por ejemplo, son los que pueden sacarle también mayor y mejor uso de la inteligencia artificial. José Luis, totalmente de acuerdo, y justo es lo que es lo que les trato de transmitir. Si tú ya tienes la educación, si te quedaste nada más con el conocimiento, regrésate y trata de forzarte a que ese conocimiento le metas experiencia, vivencias, emoción, desarrollo, extrapolación, intrapolación, pasado, futuro. Y entonces, cuando juntes esos todos, el conocimiento es un todo, pero el conocimiento más la emoción, más la experiencia, más la proyección de futuro, más la proyección de pasado, más la reflexión, se convierte en muchos todos. Si tú juntas esos todos, entonces estás aplicando sabiduría. Entonces, al interrelacionar estos todos con el todo que generó la herramienta de inteligencia artificial, en ese momento brincas a sabiduría y en ese momento te estás convirtiendo, digamos que en un superhumano. No, difiero aquí con algunos de los autores que hablan de esto, donde dicen que la parte de la inteligencia artificial nos va a rebasar en el tema de toma de decisiones, nos va a rebasar en el tema de toma de decisiones básicas, pero en el tema de toma de decisiones basadas en sabiduría lo dudo mucho. Y hablo de una sabiduría que tenga el potencial de unirlos todos como para generar alguna respuesta, encontrar un hallazgo, poder encontrar un insight y decir, wow, esto con esto, por estas 8 cosas que están alrededor. En ese momento entonces es como lo estamos viendo. Mario nos pregunta, dice, ¿qué tan actualizada está la inteligencia artificial en ciencias? Mario, yo te diría que es una pregunta entre complicada y capciosa. Te voy a decir por qué. Realmente lo que es la inteligencia artificial, yo te diría que habría que dividir los datos y la información que tiene con la manera de procesarla. Entonces, ¿qué tan actualizada está la inteligencia artificial en ciencias? Hablando de datos y de conocimiento, te diría que está en lo último publicado que es libre. Es decir, si hay publicaciones que sean de libre acceso, está actualizada hasta esa última publicación de libre acceso. En cuanto a la parte de procesamiento de la información, está tan actualizada como información anterior tenga. ¿A qué voy? Por ejemplo, si estamos hablando de cualquier ciencia que ustedes quieran ver, si estamos hablando de medicina, por ejemplo, pues si la herramienta de inteligencia artificial tiene, imagínense, tiene todos los artículos que se han escrito durante toda la historia acerca de el hígado y todo lo que esté alrededor del hígado. Y tiene estudios que dicen una cosa, estudios que dicen otra, estudios con un cierto número de pacientes, con otro. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial tienen la capacidad de hacer un compendio de todo eso, poder hacer correlaciones y mirar una cosa con otra y con otra y con otra y con otra, y entonces llegar a entregar un nivel de conocimiento que probablemente esté por arriba de la mayoría de los humanos como para poder hacerlo sin invertirle demasiado tiempo. Entonces, por ahí yo te diría qué tan actualizada está tan actualizada como la última información que le demos. ¿Qué tanto puede predecir? Muchas de las cosas las predice, no tanto con base en un raciocinio, ahora sí que en un raciocinio cerebral, racional, sino las predice con base en modelos estadísticos. Entonces, ¿qué son los modelos estadísticos? Hay un montón de diferentes modelos estadísticos que se usan pues, en cualquier cantidad de cosas, en predicciones, en estudios actuariales, en fin, no profundizo mucho en eso. Entonces,
está tan actualizada como eso y puedes predecir dependiendo de qué tantos datos tenga. Si ustedes recuerdan, en estadística, mientras más datos tenga, puedes predecir más fácil. Lo que sea una extrapolación, predecir afuera de los datos que tienes, una intrapolación, predecir adentro de los datos que tienes, o cualquiera de los otros. Para poder predecir, tienes que generar un modelo matemático, un modelo estadístico que sea una distribución normal, una distribución exponencial, una distribución todas las distribuciones que puede haber, y con base en eso, entonces predices. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Me voy por acá, una pregunta de Mario que nos había hecho al principio. Dice, ¿cuáles son los riesgos de usar inteligencia artificial? Por ahí tenemos un programa acerca de la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, donde habla de una clasificación de los riesgos. Indudablemente tiene riesgos y la realidad es que la parte de riesgos, más que las herramientas de inteligencia artificial directas, la realidad es que los riesgos pues están más relacionados con la falta de integridad de las personas y cómo la usen. Definitivamente puede duplicar la voz, definitivamente puede hacer toda esta parte de deepfakes. De hecho, prácticamente cualquier persona incluso con un conocimiento básico, podría grabar mi voz, podría tomar una foto, después podría clonar mi voz, y entonces hacer videos falsos míos y subirlos. ¿Eso puede hacer? Pues claro que se puede hacer. ¿Tienes un riesgo? Pues sí, depende del mal hora con el que te estés enfrentando y el tipo de daño que te quiera causar. Entonces sí, eso puede ser. Convertirse en una especie de espía, pues bueno, muchas veces, por ejemplo, Mario, todo este tema de las cookies que son estos pequeños archivos que se instalan en la computadora, que guardan información acerca de qué sitios visitaste, qué estuviste viendo, son como pequeños espías que cuando llega un programa, cuando llega Amazon, Facebook, se va y busca en esas cookies a ver quién eres, qué haces, y entonces te muestra, por ejemplo, publicidad de lo último que estuviste buscando. Esto, pues, por un lado, algunos lo consideran como malo, porque dicen, me está espiando y sabe todo de mí, y otros lo consideran como bueno, porque dicen, bueno, me va a mostrar información relevante de lo que me interesa. No voy a discutir eso, pero es algo que indudablemente se puede hacer, se está haciendo, y depende de con qué tanta integridad lo manejes, de eso dependerá cómo está el esquema, ¿no? Mario, esta pregunta es un poco profunda, pero dice, ¿por qué es importante utilizar factores de nativos contra no nativos? Son estudios que hacen de la OSD, tiene que ver con un tema de migración, tiene que ver con un tema, sobre todo de migración. En teoría, los migrantes son poblaciones vulnerables, al menos así están calificadas por la OSD. Sin embargo, siempre, en cualquier país, el migrante siempre tiene más hambre, tiene más empuje, tiene más motivación. ¿Por qué? Porque no está en su país, está en un país extraño, está en un país que no conoce, donde probablemente sea víctima de discriminación, de rechazo, y entonces tiene que echar el doble de ganas. Y muchas veces este migrante que le echa el doble de ganas empieza a tener 4 veces mejores resultados que los nativos. Por eso es que están incluidos en el estudio, porque se consideran como tal una población vulnerable, ¿no? Entonces, sigo con esto y ahorita me voy con otras preguntas que tengo por aquí. Entonces, ¿cuáles son los impactos en el empleo? Acuérdense que estamos hablando, el estudio es de poblaciones vulnerables. Dice, bueno, ¿cuáles son los incrementos los impactos en el empleo, los positivos? Hay un incremento del empleo en ocupaciones altamente expuestas a la IA entre 2012 al 2022. Hay un crecimiento del empleo femenino en ocupaciones dominadas históricamente por hombres. Y el efecto negativo es que hay un limitado acceso a oportunidades de IA para trabajadores con menor educación y hay prejuicios hacia trabajadores
mayores en su capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías. La realidad es que tenemos un curso de capacitación que se llama ChatGPT para mayores de 50 y en general la mayoría de personas mayores de 50 años ya se sienten fuera de todo este tema de inteligencia artificial, se sienten confundidos, relegados, se sienten fuera, ¿no? En una palabra de todo esto. Es impresionante el cambio que dan de cuando les empieza uno a explicar y se dan cuenta que es extraordinariamente fácil usar herramientas de inteligencia artificial y se dan cuenta del potencial que tiene y hay un cambio extraordinario en este grupo de personas. Entonces, es importante el brincar esos prejuicios, el tomar la decisión y aventarse, ir en contra de nuestra cultura. Nos vamos a equivocar, la vamos a regar, vamos a echar a perder, no pasa nada, no se echa a perder la computadora, nadie te va a cuestionar, o sea, te pones a jalar con el ChatGPT, con el Perplexity, con la herramienta de su preferencia, y aprenden, la riegan y aprenden, la riegan y aprenden, y al ratito van a estar usando ChatGPT, bueno, de manera impresionante. Me encantaría comentarles, compartirles los comentarios que nos hacen los alumnos que han participado con nosotros. Me da mucha felicidad, me da mucho orgullo el ver lo que van logrando, con lo que van, con esa semilla que nosotros les damos de conocimiento y la forma en la que la hacen germinar. Entonces, bueno, el impacto en el empleo, ahí está la parte positiva, ahí está la parte negativa. Fíjense esta gráfica, dice, es justo lo que estamos diciendo, el crecimiento de empleo entre 2012 y 2022 fue mayor en ocupaciones que tenían mayor exposición a la inteligencia artificial. Entonces, fíjense cómo aquí el crecimiento del 2012 al 2022 justo es mayor en los empleos que ahorita están más expuestos. Fíjense qué interesante este punto. Y la contratación, el crecimiento en empleo de los que menos están expuestos, pues es menor. Ya platicaremos de esto porque tiene que ver con un desarrollo de los modelos empresariales globales. Y fíjense, esta es otra de las cosas. Hemos hecho algunos webinars relacionados con esto. Tenemos programado ahora para finales de enero un webinar precisamente de cómo recuperar horas de tu vida usando herramientas de inteligencia artificial. Y aquí está. Dice, los trabajadores han tenido un decrecimiento en las horas con los que tienen mayor exposición a la parte de inteligencia artificial. Aquí viene qué tanto han cambiado y fíjense cómo los que están aquí abajo, que son los que han tenido, aquí es una mayor exposición a herramientas de inteligencia artificial, aquí es una menor, y aquí es qué tanto han cambiado en las horas que usualmente trabajan. Y fíjense cómo los que están más expuestos a herramientas de inteligencia artificial están trabajando menos, y los que están menos expuestos, pues están trabajando más. Interesante también esta gráfica. Vamos ya casi al cierre del programa. Barreras y oportunidades. ¿Cuáles son las barreras que tenemos? Hay una mayor concentración de la inteligencia artificial en trabajadores, hombres, jóvenes y educados, y los riesgos de perpetrar desigualdades sociales existentes. Entonces, si estamos en estos grupos, pues tenemos que buscar la manera de brincar un paso adelante y salirnos, es decir, en lugar de que la inteligencia artificial nos saque, usar la inteligencia artificial para potenciar nuestros resultados. ¿Qué hay de oportunidades? Bueno, la inteligencia artificial puede abrir nuevas puertas para grupos que estén sobre representados si se utiliza de manera adecuada. ¿A qué se refiere esto? Perdón, subrepresentados. ¿A qué se refiere esta parte de subrepresentados? Los grupos que no están teniendo, que están teniendo una mayor exposición precisamente a estas herramientas de inteligencia artificial. Y ya acercando al cierre, ¿cuáles son las recomendaciones para
políticas públicas. Recuerden que la OSD es un organismo que busca el desarrollo de los países y parte de lo que hacemos en la OSD es estudiar, hay cualquier cantidad de grupos de expertos, yo estoy en el grupo de expertos para gobernanza de la inteligencia artificial, y lo que hacemos en este grupo es estudiar cómo están estos temas de inteligencia artificial, estudiar cómo está, por ejemplo, esta vulnerabilidad de los grupos para que podamos entonces hacer recomendaciones. Precisamente acabamos recomendando una política pública para que el país la tome y entonces con esa política pública desarrolle, proteja, norme o reglamente el tema que se está. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Tenemos dos recomendaciones básicamente. La primera es que se diseñen programas de capacitación en inteligencia artificial enfocados en mujeres, personas sin educación terciaria y trabajadores mayores. Nosotros, desde mucho antes que se publicara este estudio, tenemos programas enfocados, de hecho nuestros programas están enfocados en personas que podrían no tener una carrera profesional porque los hacemos de tal manera que independientemente de que tengas estudios de secundaria o tengas estudios de doctorado, la forma en la que enseñamos las herramientas de inteligencia artificial le ayudan igual a alguien que de plano no tiene estudios, a alguien que de plano tiene muchos estudios. Y también tenemos un enfoque en algunos de los cursos que damos a personas mayores. Y simplemente cambiamos el esquema de educación, pero el material y la filosofía y el concepto es el mismo. Aprender el desarrollo del humano y de la sabiduría humana por encima del tema de inteligencia artificial. Y la segunda recomendación para política pública es garantizar un uso confiable y ético de la inteligencia artificial que fomente la equidad. Por ahí en alguno de los programas, hace 3 o 4 programas, si no me equivoco, hablamos de equidad en todo este tema de inteligencia artificial. Entonces, ahí están las recomendaciones de las políticas públicas. Voy a comentar por aquí un par de preguntas que me están haciendo en lo que voy poniendo nuestro cuestionario de salida para que nos puedan ayudar a contestar y evaluar cómo estamos haciendo estos programas y recomendarnos qué otro tipo de programas podríamos hacer, de qué forma podemos darles una mejoría y poder estar haciendo cada vez un mejor programa, porque como se los digo y se los repito, estos programas son para ustedes y la idea es que tengan ustedes precisamente un buen esquema de que les sirva lo que estamos haciendo. Déjenme compartir nuestro QR para que nos puedan evaluar y voy con la pregunta. Aquí dice Enrique, reconfigurando la pregunta, dice, ¿estar expuesto es mejor que no estarlo? Estar expuesto quiere decir que eres más vulnerable a que una herramienta de inteligencia artificial vaya a sustituir parte de las tareas que haces. No, porque entendería que si la inteligencia artificial necesita de mi información y mi conocimiento, tener mayor alcance de estudios e instrucción puede ofrecer un panorama más amplio a juicio, panorama más amplio, de juicio, lógica e interpretación. Sí, exactamente, Enrique, es prácticamente lo que comentamos. Tenemos que reconfigurarnos como humanos para que podamos entender este esquema de cómo estamos en la parte de inteligencia artificial y cuál es nuestra mayor aportación. Y la realidad es que la raza humana ha venido cambiando a lo largo de los años. Hay dos libros de Yuval Noah Harari, es un autor que me gusta mucho leer. El primero publicó Homo Sapiens y después publicó Homo Deus, y ahorita acaba de publicar Nexus, es un libro que estoy leyendo, muy interesante. Y es
algo de lo que habla precisamente en estos libros, de cómo el humano ha venido inventándose, reinventándose y reconfigurándose, de tal manera que creo que es bien importante el que entendamos y reentendamos cuál es nuestra posición en este contexto global y en este contexto de interacción con herramientas que pueden tomar decisiones, herramientas que pueden generar conocimiento, herramientas que pueden estar haciendo integraciones y pueden estar generando información y conocimiento a una velocidad que simple y sencillamente nosotros no podríamos, hablando de un solo tema o de temas limitados. Entonces, es importante esto. Les agradezco mucho a los que nos están ayudando a contestarles la encuesta, tanto en Zoom como los que nos están ayudando en redes sociales. Y pues bueno, prácticamente con esto estaría terminando el cóctel, el café de innovación del día de hoy. Y pues les agradezco mucho, como siempre, que nos acompañen en este programa. Tenemos por ahí un tema también de una comunidad en ACO, apenas la estamos construyendo, todavía tenemos poquitas personas en esta comunidad, pero es una comunidad para personas que están interesadas en temas de inteligencia artificial. Es algo que venimos haciendo, eventualmente publicamos por ahí algunas cosas, tenemos por ahí, abrimos periódicamente retos relacionados con desarrollo de la inteligencia artificial. Y pues básicamente por mi parte es todo. Antes de despedirme, si tienen alguna otra pregunta, tenemos un par de minutos todavía por aquí para contestarla. Y si no, me reitero a sus órdenes. Soy Ricardo Bolaños. Les agradezco mucho que nos acompañen. Les recuerdo que pueden ver todos los programas que hemos grabado desde el principio en cafedinnovación.mx o los pueden ver directo en nuestro canal de YouTube, igual, Café de Innovación es el nombre de nuestro canal en YouTube. Y pues bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Y por acá Mario dice: Ricardo, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Mario, encantado, realmente es parte de nuestra labor, de nuestro compromiso como empresa, de mi gusto como persona, de mi misión como persona, el poder apoyarlos en todo esto. Y Enrique dice: Ingeniero Bolaños, interesante inicio temático y de propósitos 2025. Igual, feliz 2025. Hay muchas cosas que ver, ya lo estaremos platicando en el último programa del 2025. Este año va a ser un parteaguas en todo el desarrollo de la inteligencia artificial, del mundo, de la parte global, con todo lo que está sucediendo. La verdad es que es súper interesante, cosas bien interesantes que vienen en este 2025. Les agradezco mucho. José Luis, muchísimas gracias. Rodolfo, muchas gracias. Encantado de estar por aquí con ustedes. Roselia, muchísimas gracias. Buenas noches. Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Y este tema de la inteligencia artificial me encanta. La realidad es que creo que podemos hacer una diferencia, interesante en todo esto que estamos viendo. José Luis dice: ¿qué sabes de la nueva inteligencia artificial de China, del DeepSeek? No he visto todavía nada, he visto varios temas de la parte china. Vi un reel, si no me equivoco, por ahí en Instagram, de un chavo que está diciendo, hacía comparación de todos los programas acá occidentales contra los de China, y bueno, pues hablaba maravillas de los de allá. No lo he visto, hay cosas interesantes y hay cosas que de repente a lo mejor medio exageran. Le voy a echar una revisada al DeepSeek, por aquí lo voy a anotar y les comparto con mucho gusto lo que encuentre en DeepSeek, en nuestro grupo de WhatsApp, a ver qué encontré. Y Rodolfo dice: interesante sería analizar la utilización de inteligencia artificial como aprendizaje contra solo información. Sí, Rodolfo, creo que es algo que vamos a ver.
Les comentaba que estoy preparando un libro precisamente de cuál es nuestra función como humanos en esta era de la inteligencia artificial, y justo esos son los temas que abordo previo al lanzamiento del libro. Voy a hacer por ahí varios webinars y seguro, Rodolfo, alguno va a tener que ver precisamente con este tema de la utilización, de los niveles de utilización de la inteligencia artificial, tanto en la vida personal como en la vida profesional y laboral. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Me despido, soy Ricardo Bolaños y me da muchísimo gusto que nos acompañen semana con semana en este programa del Café de Innovación. Primer programa del año, muy contento, y nos vemos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!